Bienvenidos a Hispanos. Hoy es el Mercado Vallehermoso, quienes nuestros comunes amigos tuvieron la gentileza de prestarnos para poder hacer la entrevista desde el mejor restaurante para mí de Madrid, Milán. Y hoy estamos con Elisa Carreras Riera, que es psicóloga, escritora, amiga, es muy maja, divertida, cálida, pero al mismo tiempo es densa, reflexiva y va a lo que va, como dirían acá. Ahora, no conocemos el color de su alma y vamos a explorar un poquito, porque estoy seguro que a través de esta grandiosa obra, de este primer libro, que vendrán muchísimos otros, Elisa, vamos a poder explorar un poco y a saber verdaderamente su inspiración, su musa y bueno, y de qué va esta obra. Título de la obra, Elisa, cuéntanos un poco y el porqué. Libros que no leí con depresión. Correcto. Bienvenida a Hispanos. Muchísimas gracias. No olvides decir que se llama Entre los Pequeños, pues si eso ya da un toque adicional a todo. Uy, es que mira lo que me ha faltado. Muy importante. Elisa sobreviviente al COVID, a Alemania y a no haber podido comer croquetas en Alemania y California. Eso tiene que ver un poco con eso. Oye, a ver, toma croquetas, me gusta mi olfato durante el COVID, que eso es muy triste, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo más triste que te puede pasar. Sí. Pregunto, el origen un poco del libro, lo que originó todo esto, definitivamente fueron las secuelas del COVID. El COVID. Sí. Fueron secuelas, al principio parecía que era la niebla esa mental de la que todo el mundo hablaba y todo el mundo tenía después del COVID, pero pasado un tiempo empeoraron. Y tuve pérdidas de memoria, me desubicaba por la calle en mi barrio, que llevaba 10 años viviendo allí. No reconocía, cuando me desubicaba en la calle no reconocía ni las marcas a mi alrededor, que en este caso sería pues tipo el Corte Inglés, o cosas como muy familiares para los de aquí, y no era capaz de saber dónde estaban. Claro, pero sensitivas, auditivas. Al principio perdí el gusto y el olfato, y ya luego se convirtió todo a nivel cognitivo. Todo se trasladó. Todo a nivel cognitivo. Todo. Pérdida de léxico, dificultades para prestar atención, para aprender. Yo estaba estudiando japonés, que la gente dirá, es muy difícil. Estamos de acuerdo, pero yo estaba en la primera de la clase y pasé a no recordar absolutamente nada. Tuve que dejar de leer. Es un poco lo que este libro cuenta, cómo a través de cuando pude recuperar la lectura, me fui recuperando, porque durante 2 o 3 años dejé de leer por completo, cuando es mi mayor pasión. Aunque leyendo me pareció ver algo como de una dislexia que provino, que sobrevino quizás a todo. Totalmente. Y me imagino que una impotencia grandísima, ¿no? Pues es que encima yo me dedico a temas de marketing y comunicación. Aunque soy psicóloga, me orienté a ese mundo de comunicación, escribir, la parte creativa, el jugar con la ironía, los dobles sentidos, y de pronto ya no es que mi pasión en la lectura o la escritura se viniera abajo, es que mi trabajo con ellos se vino abajo. Llegó un punto en el que no entendía lo que me estaban diciendo, no entendía el castellano. O sea, era como un conjunto de cosas. Era no estar en la cabeza que tú crees que es tu cabeza de toda la vida. Eso me pasó con 34, es decir, ya me conocía lo suficiente, había trabajado ya muchos años y de pronto empecé a fallar con errores de bulto importantes y graves. Y tuve que hablarlo con mi jefe y tuve que decirle, mira, no sé qué está pasando. Al año de estar así, el neurólogo me dijo, hay cambios en tu cerebro. Te iba a preguntar, ¿fue un diagnóstico? Luego, tardó un año en venir, porque en ese tiempo yo pensé que era algo temporal. No, yo al principio notaba cosas, pero mis padres me decían, ve al médico. Y yo decía, no, es la niebla, esto es la niebla. Yo le preguntaba a la gente, a nadie le había pasado. La gente lo que tenía eran migrañas, algunas cosas. Y de pronto mi madre me mandó uno de los hospitales de Madrid había creado una unidad COVID, que lo que tenía era especialidades que se habían visto que estaban afectadas y todavía no habían metido neurología. Es decir, estaba neumología, tema de pulmones, tema de piel, pero justo el cerebro no estaba todavía. Yo igualmente, es decir, la parte cognitiva. En ese momento no se conocía. Hablamos de agosto del 22. Ya. Que está comenzando pandemia. Eso es. Estaba aquí, vino en España, llegó hacia finales del 19-20. Yo lo pillé en el 21 y en el 22 se estaba empezando a ver algunas cosas, pero la gente que yo conocía con secuelas similares, cuando habían ido a los médicos le habían dicho, no, eso es depresión.
Eso es depresión. Ya. Fue como un poco que digo, ir ahora supone que me digan que es depresión, que yo en ese momento no la tenía, luego ya sí que la tuve. Y entonces el médico me hizo pruebas, me dijo, evidentemente te voy a coger porque me está viniendo mucha gente joven con muchos problemas de cabeza, curiosamente desde la pandemia del COVID. No podemos hacer un acción-reacción, no podemos garantizar o asegurar que vengan por el COVID, pero desde luego algo tiene que haber. Y es lo que se está investigando y es por lo que empezó en ese momento neurología a entrar como parte activa de ese estudio del COVID. Y para que veas, yo hacia finales del 22, principios del 23, vi los primeros artículos donde se veía que realmente se confirmaba que el COVID afectaba al cerebro. Ahora, siendo tu psicóloga, perfectamente has podido en ese momento quizás saber que estabas viviendo un momento de depresión, pero no fue así. Lo viví en el momento en el que empecé a tener unos pensamientos que no había tenido nunca, porque eran pensamientos de querer acabar con todo. Yo no traía ni un entorno ni una historia con la depresión y de pronto de la noche a la mañana me encontré con no sé qué hago aquí, quiero acabar con esto. Tampoco es que puedas decir quiero acabar con este sufrimiento, porque hay gente que en un momento de desesperación encuentra esos pensamientos. Lo mío era que yo no me estaba encontrando en mi cabeza, pero yo seguía haciendo mi vida. Mejor o peor, entiéndeme, con dificultades, pero yo no me paraba. Y de pronto, de la noche a la mañana, bajé las persianas de mi casa, me puse el pijama, no me lo quitaba en meses. Empecé a desatar. A todas estas, Elisa, ¿dónde queda en toda esta bueno, una vez que contraíste el COVID, luego durante y el post, pero ¿dónde queda en todo esto el humor y los libros? ¿Ayudan? ¿No? ¿Son un instrumento? Un libro en específico, los libros que no leí con depresión, es un libro de autoayuda, es un libro que nos da instrumentos para enfrentar buena parte de la vida, nos ayuda desde el punto de vista cognitivo, afectivo. ¿Qué me dices? Me encantaría decirte que sí a todo, pero realmente cualquiera que lea el libro y tome los mismos libros, porque cada capítulo es un libro que me he leído y me ha ayudado a recuperarme, no significa que cualquier persona en situación de depresión, leyendo los mismos libros, saque lo mismo. Yo lo que me encontré es que de pronto, cuando pude volver a leer, releía libros porque yo necesitaba como ya un spoiler en la vida. O sea, no me inquietaba y me generaba muchísima ansiedad las cosas que no conocía. Y aunque conociera al final, el camino, hasta llegar a ese final de una historia, de una serie, una película o un libro, ahí me generaba realmente ansiedad. Entonces, empecé a leer libros que ya había leído. Pero cuando los leía, me identificaba de forma diferente. ¿Pero todos seleccionados? No. No. No, porque yo no esperaba escribir nada. Yo cogía, si te das cuenta, son todos muy finos. Era 1984, La Guerra de los Mundos, Momo. O sea, eran todos libros, no sé, 100 páginas, 70 y tantas. Hay algunos, yo creo que La Guerra de los Mundos debe llegar a 50 páginas como muchísimo. Okay. Entonces eran libros muy cortos, pensé que llevaba 3 años sin leer. Entonces eran libros muy cortos, más o menos conocidos, sabías el final, sabías más o menos lo que pasaba. Lo que yo me noté en concreto con uno de ellos, se llama Sinué el egipcio, que era el más gordo de todos, que un poco me lo leí porque 2 personas me lo recomendaron de entornos súper diferentes en el mismo momento y dije, bueno, este libro tiene que ser el cambio de mi vida. Y fue el cambio de mi vida. Porque yo cuando leía ese libro, era tal la descripción de los vestidos egipcios, de los aceites, el maquillaje, los pelos, los cuidados, que yo me veía a mí misma en ese momento en el sofá de mi casa, con mi moño ahí medio torcido, con la legaña puesta, y decía, yo me quiero ver bien. Entonces ahí es cuando yo empecé a querer verme bien. Autoestima. Sí, eso es. Entonces ya era un momento en el que yo me empezaba a arreglar solo para leer, porque tampoco salía mucho de casa en ese momento y no me apetecía nada, pero era mi momento de que yo a lo mejor ese día no me había cuidado. Me lo miraba y digo, esto no me gusta. Lo cerraba, me iba a la ducha, me compré aceites egipcios y todo aquello, me olía todo ahí aceites, todo. A pesar que quizás... En ese momento ya tenía el olfato, por suerte, menos mal, sino que trauma. Pero yo iba, aquello parecía, salía del baño y aquello parecía que ya me estaba en Egipto en un momento. Y entonces ese libro no fue el primero que me hizo escribir, pero sí el primero que me empezó a sacar un poco de donde yo estaba. Por supuesto, estaba con un tratamiento farmacológico, con tratamiento psicológico desde hace tiempo y me estaba ayudando, pero no terminaba de haber ese golpe de
reaccionar un poco más de salir. Y luego cogí 1984, que a mí me encanta ese libro, lo amo. Y me empecé a ver identificada con el protagonista. Cosa rara porque el protagonista vive en un mundo horrible, tipo Gran Hermano, que se dedica a cambiar los titulares de los periódicos para confirmar lo que el gobierno dice. O sea, era como una cosa... A ver, totalmente sesgada. Total, ¿en qué momento yo me puedo sentir? Claro, ¿en qué momento me puedo sentir identificada con ese señor? Pues me sentí. Y entonces ahí fue cuando empecé a escribir, con ese libro, que era el segundo o tercero que me leía. Y sí que empecé como a escribir, pero no con idea de un libro, sino con idea de, ¡uy, qué curioso! Qué gracia, me siento identificada, tal, y lo soltaba. Inclusive de diario, como una cosa así para mí. Eso es. Y cuando llevaba ya varios libros, evidentemente algunos nunca entrarán en el libro porque no me aportaron nada, pero otros muchos me aportaron muchas cosas, que son los que he metido realmente. Y a medida que iba leyendo, iba sacando cosas nuevas. Y, por ejemplo, cosas de la vida o casualidades o causalidades, había libros en los que la gente recordaba en blanco y negro o en color, que es lo que a mí me pasaba. Yo recuerdo mi época peor, esa que te digo, de querer morirme, solo en blanco y negro, no recuerdo colores, no recuerdo nada, y me encontré un libro donde pasaba algo similar. Entonces, claro, de pronto me sentí como que mi compañía y mi apoyo eran los libros. Entonces, escribí y tal, y una vez que ya tenía varios escritos fue cuando decidí dar la oportunidad a una editorial para sacarlo. Pero la intención nunca fue esa. ¿Qué tanto influye la depresión en el ser humano? ¿Y tú crees que de alguna manera cuando alguien entra en una procrastinación terrible que dice voy a hacer esto pero no lo hago, voy a hacer lo otro pero no lo hace, de alguna manera hay un elemento que pudiese estar presente en la depresión? Yo siempre he dicho que mi depresión fue completamente química en mi caso, porque a mí me vino de la noche a la mañana, fue como si el cerebro hiciera off y dejara de funcionar, y a los 6 meses hizo on. Pero ya va, química es por medicamentos. Pero yo creo, esto siempre digo a profesionales que lo pongan pero yo siempre digo que creo que el COVID afectó químicamente a mi cerebro. De hecho, lo que yo tengo en el cerebro es déficit en la zona prefrontal. No hubo cambio de estructuras del cerebro, que eso es algo que se miró y que sí que me dijeron que otra gente con ictus sí que tenía cambios en las estructuras cerebrales. Y eso era muy difícil de recuperar, porque una vez modificado esa parte, nada. En mi caso no hay eso. Entonces, químicamente lo que ha hecho es que mis neuronas no trabajen al mismo ritmo y al mismo tiempo me provocó una depresión. Entonces yo creo que hubo un cambio químico. Esa es mi teoría real. Y de hecho a mí me lo han dicho. Tu cerebro sigue como estaba antes, tiene la misma estructura que un cerebro sano. Evidentemente, confirmamos la zona también por las secuelas y por lo que dices. ¿Lado izquierdo frontal o no? Estoy diciendo tontería. Esta zona. En cuanto a la retención. Ya. Yo creo que eso ya a mí se me ha... Ahora ya estoy mejor y de hecho, ¿sabes lo que me acabo de acordar? Esto, mi neuróloga va a estar muy contenta. Que no te contesta la pregunta sobre el humor, que me acabas de hacer un momento, o sea... Porque además dicen que el humor, o la gente que tiene humor, es síntoma y signo de inteligencia. Eso es verdad. Ya te me viste volteando para allá porque hay un amigo que sabemos además, y lo irónico, ¿no? Que puede ser el humor. Correcto. Yo eso todo lo perdí. No entendía la ironía, no entendía el doble sentido. Y eso en mi familia es la esencia de la conversación. Entonces, claro, eso me agobió mucho. El libro está escrito con ironía ahora, porque han pasado 4 años desde entonces. Yo ahora estoy con un tratamiento. Hombre, que el español también, cuando quiere ser irónico... Pues a mí no me salía. Yo entraba como en un bloqueo ahí, alguien me hablaba y yo era como... No sé qué ha pasado, pero no está funcionando. Ya sí puedo decirlo. Y gracias a eso, el libro cuando lo escribí, lo pude escribir desde el humor, desde la ironía, desde el que te quedes con buen sabor de boca, dentro de que estás hablando de un contexto que la verdad entre nosotros era malo como el solo. El humor a mí en el momento no me salvó, porque en el momento no reconocía el humor. Ya no que no lo pudiera por mi cerebro interpretar, es que nada te hace, estás completamente desconectado. Entonces, nada te hace ni la ilusión que debería, ni la gracia que debería, ni los momentos buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. O sea, quiero decir, estás en un momento tan plano que nada, ninguna emoción, entre ellas la parte de la risa, la diversión. Da igual, no, pareciera que da igual. Estaba todo igual. Por suerte, cuando pude escribir, sí que noté que mi escritura retomaba ese humor y retomaba esa ironía. Y ahí me alegré.
Ahí dije, ya estamos en el buen camino. Ya. Ya no cuando recuperé el gusto y olfato, no, Claro, era cuando ya yo estaba que mucho también diciendo personalidad. tonterías. Claro. Ahora ya mi familia me ha vuelto a poner dentro del listado de herencia, porque es que en su momento aquello era, de verdad, caótico. Pero porque no era capaz, y mi escritura siempre se ha basado en eso. Y mi trabajo en el banco trabajaba desde la ironía. Y de pronto me encontré con nada. Entonces el humor, después, me ha venido muy bien. Y el libro está inspirado en eso para que la gente pueda sacar una sonrisa, Claro, pueda ver luz. Claro. Y además yo me imagino los lectores, yo creo que va a ser lectura obligada porque parte de una experiencia que vivimos de la pandemia y de las secuelas de la pandemia. Pero es que además cualquier persona que haya estado con un paciente con algún trastorno cognitivo, quiero decir, Parkinson, Alzheimer, un ictus, lo que sea, va a sentir identificado muchas de las... O sea, yo porque lo viví con 34 años desde el COVID, pero una persona de 80 años desde un ictus también lo puede estar viviendo. Y de hecho mi neuróloga, con la que ahora estoy haciendo tratamiento, que ahora sí que hay tratamientos para secuelas cognitivas del COVID, ella me lo dice. De hecho ella vendrá mañana a presentar el libro, una parte, porque ve claramente cómo esa parte afectada de la memoria nos afecta también en la identidad. ¿Por qué dejamos de ser quienes somos cuando nos afecta la cabeza de esa manera? Por eso muchas veces muchos pacientes no son quienes eran antes. Lo son de vez en cuando, pero no siempre. A mí me pasaba lo mismo. Dejas de ser tú porque no recuerdas. Lo que somos es parte de lo que recordamos. Si no recuerdas, no te acuerdas de quién eres. Ya, y me imagino que si tuviste muchos testimonios Pues es que no conozco tanta gente que lo haya vivido igual. También creo que porque es un tema tabú. Mucha gente se lo calla. Porque no tengo que sea un estigma, pero es verdad que yo al principio lo decía. Quizás no les gusta. Y porque yo al principio lo decía y la gente me miraba como un poco de estarás exagerando. Pero yo llegué a olvidar el nombre de mi padre. Con 34 años algo me sé de ese señor. Era raro. O sea, quiero decir, cuando yo se lo contaba podía parecer que yo era un poco dramática. Que lo soy porque el título de mi libro da dramatismo. Pero que luego realmente el día a día era realmente duro. Y mucha gente no sabe relatarlo igual. Pero a raíz del libro, alguna gente me ha venido y me ha contado, yo tengo esta otra. A mí me pasa esto exactamente igual, no lo sabía. Por eso digo lectura obligada. Sí. Mira, para terminar la entrevista, el libro, si tuvieses que definir drama, es más, lo dices de alguna manera, drama o reflexión, ¿qué me dices? O realidad, perdón. En este caso es una realidad. Es una realidad. Pero con una reflexión. Detrás del libro, al final lo que quiero decir es, si estás con depresión, hay salida. Si estás cuidando a alguien con depresión, con paciencia. Si estás cuidando a alguien con problemas cognitivos, que sepas lo que está pasando. Y eso es lo que mucha de la gente que veo que me está leyendo me está devolviendo. Ya puedo entender un poco qué le pasa a tal persona, ya puedo entender qué le pasa a mi padre, ya puedo entender, y a mí eso. Reflexiono lo que sea, me vale. Que no se diga más, todos a comprar el libro.